Te digo a charlar porque no tengan dudas, pregunten, interrumpan, no me molesten. No me escriban en el chat porque no estoy mirando ahí en el costado. Sí me puede llegar a llamar la atención si alguien levanta la mano. Esa parte sí, pero hagan las preguntas que quieran. Hoy vamos a charlar sobre los bienes del Estado. El grueso de la materia arranca con el presupuesto, entonces hablamos de recursos, hablamos de gastos, tal es así que preguntamos, che, ¿qué diferencia hay entre los recursos que utiliza un presupuesto tradicional o financiero y los recursos que utiliza el presupuesto por programas, que es el que utilizamos nosotros? Entonces decíamos que el presupuesto financiero o tradicional utilizan los recursos financieros. En cambio, el presupuesto por programa, además de los recursos financieros, utilizan los recursos materiales, o sea, tecnológicos, humanos, todo lo que se le ocurra. Nosotros solamente nos centramos entonces en el financiero y aquellos recursos que necesita el Estado, que son los bienes. ¿Para qué? ¿Para mostrar, uy, mira todo lo que tengo? No. Simplemente siempre decimos que es para prestar servicios. Eso es para lo que el Estado tiene los recursos, tanto financieros como materiales, para prestar servicios. No es para mostrar atesoramiento. Para este tema es conveniente que tengan una hojita de papel y vayan escribiendo, así lo estudié yo en su momento el tema, porque que sea una hoja apaisada, así van poniendo las distintas características de los bienes del Estado. Yo les voy a hablar sobre las clasificaciones que existen para los bienes del Estado. Existe una clasificación jurídica y una clasificación contable. Y hoy vamos a hablar a la vez de lo que es el patrimonio del Estado. Patrimonio, que no es el resultante de activo menos pasivo. Cuando nosotros, por ejemplo, en recursos, hablamos de las distintas clasificaciones desde el punto de vista de las finanzas, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la contabilidad pública, aparecía por ahí recursos corrientes. Y entonces les decían, les comentaba en esas clases, ojo, estén atentos, porque el patrimonio lo podemos ver desde dos puntos de vista. Desde la fórmula patrimonial, donde activo menos pasivo me da patrimonio neto, o desde el punto de vista de la contabilidad patrimonial, que es otra cosa. Ya que estamos en la fórmula patrimonial, tenemos activo menos pasivo. ¿Qué es el activo? Definición sintética para que lo entendamos todos. ¿Qué es el activo? Que alguien me diga, escucho. Conjunto de bienes y derechos. Ajá, o sea que si yo soy un estudiante de física o de bioquímica, lo que tengo que entender es que lo que me dijiste significa todo lo que yo tengo. ¿Bien? Eso es el activo. ¿Y el pasivo qué es? A ver, no se peleen, porque veo que todos están peleando por responder. ¿Qué es el pasivo? O sea, ¿quién es el dueño de lo que yo tengo? Eso es el pasivo. El activo, lo que tengo, el pasivo, ¿quién es el dueño de lo que yo tengo? Si ese patrimonio neto me da negativo, ¿qué significa? Escucho propuestas. Ustedes son alumnos, entonces pueden decir lo que quieran. Cuando sean contadores, no, ya lo dije antes cuando charlaba con otros, ustedes no van a poder decir lo que quieran porque van a presumir que conocen todo, que son los genios, que
saben cómo solucionar los problemas del país. Entonces, anímense ahora como alumnos a practicar hablando y a decir lo que piensan. Y ustedes digan, lo que piensan no significa que el otro tiene que pensar lo mismo. Entonces, ¿qué pasa si ese patrimonio neto es negativo? ¿Estoy en quiebra, puede ser? Muy bien, estás en quiebra. Cosa que en el Estado, si lo vemos, el activo menos el pasivo, como nosotros no registramos todo lo que hay en el activo, tenemos en sí el resultado sería un producto neto negativo. Por eso que hay tendencias a decir, che, no, tenemos que evaluar todos los bienes, todo tiene que tener un valor. Vamos a ir viendo, mientras desarrollamos la bolilla, que en el Estado no todos los bienes tienen valor. Otros dicen, no, ¿cómo vamos a tener patrimonio neto negativo? Tenemos que mostrar solvencia. Sí, pero la solvencia no se demuestra a través para el Estado a través del resultado de la fórmula patrimonial, sino a través de otros componentes. Ya que estamos de esos componentes, ¿qué es un ente? Bueno, un ente, el Estado es un ente, la provincia es un ente, un municipio es un ente, un gremio es un ente, una familia es un ente, ustedes individualmente son entes, son entes. Esos entes tienen actividades, algunas muy sencillas, como puede ser una persona, otros forman grupos que son más complejos, y esos entes necesitan algunos bienes materiales, y a la vez algunos de esos entes tienen actividades administrativas. Y a la vez, algunos de esos entes tienen actividades administrativas de naturaleza económica. Y es eso lo que llamamos la hacienda. La hacienda en el Estado necesita bienes económicos, necesita tener un patrimonio, que ese significado de patrimonio que les dije antes, de activo menos pasivo, que llamamos patrimonio neto, no tiene el mismo significado para todos los entes. El Código Civil dice que ese conjunto de bienes y de cargas y deudas atribuibles a una persona de existencia jurídica o que sea visible es el patrimonio, que es un poco lo que me dijeron antes de cuando pregunté de activo y pasivo. Pero en un particular, en el Código Civil, ese patrimonio pertenece a una persona. El patrimonio de los particulares, persona física o persona jurídica. Y normalmente, anoten, esos bienes en el patrimonio de los particulares, y que pertenecen a un solo sujeto, son susceptibles de ser valorizados. ¿En qué? En moneda. O sea que existe homogeneidad de derecho. Los contadores, cuando necesitamos hacer comparaciones, tenemos que caer en algo que sea homogéneo. Si yo les pregunto a ustedes, che, ¿con qué gano más? Si vendiendo 5 kilos de naranja o 5 kilos de fierro. ¿Ustedes qué, para comparar naranjas con hierro, ¿a qué lo tienen que llevar? Y lo tienen que llevar a una unidad homogénea, a una moneda, a pesos. Entonces verán los costos de uno, la ganancia de uno, la ganancia del otro, y comparan. Bueno, en el patrimonio de los particulares existe esa homogeneidad de derecho. ¿Por qué? Porque están valorizados en moneda. La moneda es una medida común, que es la unidad de dinero. Si ustedes ven el presupuesto, artículo 14, inciso F, les dice que el presupuesto, todo el presupuesto,
o sea, recursos y gastos, están expresados en unidades monetarias de curso vigente, o sea, en pesos. Bueno, en los particulares pasa eso, no está expresado en kilos o en metros cúbicos. Ya que estamos, a ver, vamos a probar a los contadores cómo andan. ¿Cuánto me pesa un metro cúbico? Los contadores lo tienen que saber, porque van a trabajar en el comercio, con unidades de medida. A ver, no se me peleen porque veo que se me están peleando. ¿Cuánto pesa un metro cúbico? Un metro cúbico. Una tonelada. Muy bien. Si es agua, pesa una tonelada. Sépanlo, porque qué sé yo, van a andar por la calle y ven que venden un metro de arena, un metro de... ¿Qué es esto? O ahora viene el verano, y entonces más de uno va a decir, che, podría poner la piletita en el balcón, total, son 2.000 litros, o son 5.000 litros, o son 4 metros cúbicos. Entonces tienen que saber que un metro cúbico son 1.000 litros, es una tonelada, no te la va a bancar el balcón, no quiero que se caigan, y si la van a poner en el techo de la casa, más o menos, bueno, tampoco, tienen que saber las resistencias. Sepan esas cosas, como si escuchan en contabilidad agropecuaria, ¿cuánto es un quintal? Che, me rindió 25 quintales, me rindió 80 quintales, ¿de qué está hablando ese tipo? Está hablando del rinde, está hablando de plata, de lo que se habla en el comercio. Ustedes eligieron una carrera que tiene que ver con el comercio y tiene que ver con el Estado. Cada cosa que hagan, el Estado la reglamentó de alguna manera. Si yo decimos, ¿qué hora es? Las 19:14. Las da el Estado. Si no llegan a fin de mes, y es por el Estado que le saca mucho impuesto. Si preguntamos la temperatura, el otro día lo decía, ¿tiene importancia para nosotros los contadores la información del Servicio Meteorológico Nacional? ¿Tiene importancia o no tiene importancia? No es para ir a la playa, sí, tiene importancia. En la obra pública y en la obra privada, cuando hay atraso, porque el tipo firmó un contrato y quiere terminar el edificio, el departamento en X cantidad de días, los días de lluvia no pueden trabajar a la intemperie. Entonces, para certificar de que el atraso no es culpa del contratista, sino de los factores meteorológicos, lo único que vale es el Servicio Meteorológico Nacional, no lo que te dice el Weather Channel. Entonces, sepan cómo se van metiendo las cosas, sepan que cuando charlen con un cliente, no van a hablar de la bolilla 9 de contabilidad pública, van a hablar de la bolilla 9, de las 14 bolillas de contabilidad pública, van a hablar de contratos, de derecho civil, de derecho penal, de derecho laboral. Ya los dije en otras clases y siempre lo repito. ¿Qué dice el lema de la universidad? A ver, ¿alguno que se acuerde? Sí, hablen. Si no es como que no hay nadie. El lema de la universidad es formar un hombre pensante. Formar un hombre. ¿Por dónde arranca entonces el conocimiento? Por esto que estamos haciendo, por las preguntas. Yo le pregunto, y bueno, es ahí como arranca el conocimiento. Algunas preguntas tendrán respuestas inmediatas, otras será per secula seculorum. ¿Cuál es el origen del mundo? Y lo estamos viendo. ¿Existe, no existe Dios? Lo estamos viendo. ¿Cuál es tu nombre y apellido? Y listo, me lo respondés al toque. Pero es así como arranca el conocimiento, por las preguntas. Entonces, estos entes de carácter administrativo, como es la hacienda pública, y no me confundan hacienda pública con administración pública, que son dos cosas distintas.
La administración pública es eso que el Estado moviliza para poder prestar servicio. En cambio, Hacienda Pública es la coordinación económica activa. Y yo les comentaba que no todos los bienes, entonces los vamos a poder valorizar. En el privado sí, y todo se expresa en dinero. ¿Y cómo lo sabemos en la hacienda privada? Y lo sabemos a través de un balance, que es un balance, estados contables que no son exactos. Es como una instantánea el balance, a un momento determinado, a una fecha determinada. Y ahí me dice lo que tiene y si el tipo es solvente o no. ¿Por qué? Porque determinamos lo que es el activo, determinamos lo que es el pasivo y resolvemos en base a la situación patrimonial de la persona. A ver, contadores, ya que estamos brevemente, porque veo que demoran en las respuestas, si un balance me dice que tengo 100 millones de pesos en caja, ¿es lo que debería yo tener o no? Y si es, yo no sé, el balance me dice que tengo esos 100 millones, entonces pregunto, ¿quién me dice lo que debería haber? Veo que se mata. Me lo dice el control, me lo dice la auditoría. Porque el balance me dice lo que hay, pero yo lo tengo que comparar contra un estándar que lo que debería haber. Y entonces sí, capaz que está bien esos 100 millones, quizás no tendría que haber nada, quizás tendría que haber mucho más. Eso me lo dice el control. A ver, pregunto, de los que trabajan, ¿quién me dice si llegan a horario o no? Che, ¿nadie labura? El reloj. Profesor, en mi caso en la computadora, porque Eh, trabajo remoto ahora. La computadora. Bueno, no, nada de eso, chicos. El reloj lo único que me indica es la hora. Yo miro mi reloj, me dice que son las 7:00. La computadora, mirarás el relojito de la computadora. Lo que dicen si llegan tarde o no es la norma. El velocímetro del auto, a ustedes les dicen que van a 10, a 80, a 130, que vas a 200. Es lo único que me dice el velocímetro. Ahora, si voy despacio, si voy ligero, si voy en exceso de velocidad, es la norma que me dice. ¿Cuánto es la velocidad en una autopista? ¿Cuánto es en una autovía? Entonces recuerden siempre, es la norma. Acá la norma nos va a decir cómo se integra el patrimonio del Estado y no una fórmula de activo y pasivo. En el Estado, ¿quién es el titular de la hacienda pública? Los ciudadanos. Muy bien, esos son los titulares de la hacienda pública. Y entonces la dificultad que hay en la hacienda pública, que ese patrimonio es único y es indivisible. Y a la vez, esa hacienda estatal puede ser de erogación, puede ser de producción, y para prestar servicios se dice, y anótenlo el Estado necesita bienes susceptibles de posesión estática. Estática no es solamente del Estado, sino que tienen que estar un tiempo. Entonces, para poder tener esos bienes, tiene que contar con un patrimonio que tiene una gran diversidad de bienes. Una gran diversidad de bienes. Y donde, anótenlo así en grande, no incluye el dinero, no incluye los créditos. ¿Por qué? Porque eso pertenece a la gestión financiera. El Estado, recálquenselo, no apunta a obtener riqueza. Por eso es que el balance de activo menos pasivo pierde sentido, casi hasta les diría, pierde una razón de ser, por más que se está apuntando a eso.
Pero les dije que el patrimonio neto nos da negativo. ¿Por qué? Porque en el activo no tengo todos los bienes. ¿Cuánto vale el río Paraná? ¿Cuánto vale el mar? Esos son bienes del dominio público natural. Entonces, para poder tener una idea de esa gran diversidad de bienes, hay criterios de clasificación. Un criterio, y ya sí anótenselo en la hojita, es el criterio de clasificación jurídica, que surge del Código Civil. El Código Civil habla de los bienes del Estado y entonces me marca, abran dos flechas, una para arriba y otra para abajo. Me dice que hay bienes que son del dominio público y hay bienes que son del dominio privado del Estado. En los bienes del dominio público, el Estado ejerce un derecho de soberanía. Y esos bienes del dominio público, hay bienes del dominio público natural, que sobre eso sí ejerce directamente el derecho de soberanía, y hay bienes del dominio público artificial, que en sí ejerce derecho de administración. ¿Cuáles son los bienes del dominio público natural? Son bienes que anteceden la creación del Estado. El río. ¿El río tiene costa? A ver, quiero escuchar. ¿El río tiene costa? Che, díganme, sí, no es necesario que les vea la cara, pero a ver, por lo menos quiero escuchar. Quiero saber el saber popular. No, el río no tiene costa. El río tiene ribera. Y ya que estamos, ese pedacito, esos metros de ribera a ambos lados del río, o de un lago, o de un arroyo, se llama Camino de Sirga. Todos son de Rosario. Bueno, quiero escuchar un sí, un no. Son todos de Rosario, conocen el río. Bueno, la costa que se quiere, la ribera que se quiere liberar, para decir, bueno, desde el centro te podés ir caminando a la Florida, lo que se quiere liberar es el Camino de Sirga, que viene de la época colonial, era el pedazo de tierra que se dejaba para que con caballos, con bueyes, cuando era la tracción a viento, pudieran arrastrar las embarcaciones. Bueno, en el 2021 el Camino de Sirga existe. Entonces, son bienes del dominio natural. El mar, sus costas, son bienes del dominio natural. Los lagos naturales son bienes del dominio natural. ¿Cuáles son los bienes del dominio público artificial entonces? Una represa con su lago. Ejemplo, si van a Federación. Que está había una ciudad de Federación, se hizo una represa, se inundó toda, entonces construyeron más alto una ciudad nueva, que es, bueno, Federación. Una calle es un bien del dominio público artificial. Una plaza es un bien del dominio público artificial. ¿Y cuáles son los bienes que entonces el Estado sobre estos bienes del dominio público artificial les dije que ejercen un derecho de administración? ¿Y cuáles son los bienes del dominio privado del Estado sobre los que el Estado, anoten, tiene derecho de propiedad? Es el dueño, actúa como un particular. Entonces tenemos los inmuebles, los bienes muebles. Saben lo que es un bien mueble, una computadora, el pocillo de café. Los bienes, ¿cómo se llama una vaca? Semoviente. Muy bien, los semovientes y los bienes inmateriales.
Los bienes inmateriales, patentes, que son los derechos de autor, las acciones, esos cuatro componentes, esos cuatro tipos de bienes, son los que pertenecen al dominio privado del Estado. Ya que estamos, se los voy anticipando porque hay una mezcla de clasificaciones. Esta que les acabo de dar es la clasificación jurídica. En otra hojita o abajo, dejando espacio porque vamos a ir escribiendo, está lo que llamamos la clasificación desde el punto de vista contable. Desde el punto de vista contable, también abran una flechita, una para arriba, la otra para abajo. Arriba, ¿qué vamos a tener? Vamos a hablar de los bienes en general. Abajo vamos a hablar de los bienes muebles en particular. ¿Cómo se clasifican los bienes en general contablemente? Flechitas, 4. En disponibles, bienes disponibles pueden ser enajenables. Se pueden vender un bien disponible. No está prestando un servicio. Los bienes indisponibles no los puedo vender. Son inalienables. Están prestando un servicio. Están después los bienes fructíferos y los bienes infructíferos. Es como para que les suenen los temas. Después los vamos explicando, pero por lo menos vamos ablandando la oreja. Eso es de los bienes en general. Pueden ser disponibles, pueden ser indisponibles, pueden ser fructíferos, pueden ser infructíferos. Esta clasificación se mezcla con la clasificación jurídica. A la vez tenemos los bienes muebles en particular, que pueden ser de un uso más o menos perdurable, los muebles y útiles, qué sé yo, mi control remoto, la computadora, los consumibles, bienes que desaparecen en el primer uso, o sea que ni los inventariamos, lo que compramos, qué sé yo, el café, el papel. Y después tenemos también materias primas o transformables. Son las tres aperturas de los bienes muebles en particular. Por favor, le vamos a ir ahora explicando de qué se trata cada cosa, pero sépanlo, que lo tienen que tener en claro para saber de lo que vamos a hablar. Ya con lo que les acabo de decir, pregunta de examen. Quiero escuchar, ¿qué tipo de bien es el edificio de la Facultad de Ciencias Económicas? A ver. Les aviso que veo dos cámaras nada más. La de Celeste y la de Solana Ugarte. Después no veo más caritas ni nada, así que y la profesora, veo a la profesora Cabrera, pero ella lo sabe el tema, ya lo estudió. Así que me gustaría que alguien me responda. Pregunta de examen. Y cuando tomamos examen, no me importa si es última materia o faltan 34. Normalmente solemos preguntarlo. Y si no, va en los escritos, porque hace a la claridad e interpretación de los temas. ¿Qué tipo de edificio, qué tipo de dominio es el edificio de la Facultad de Ciencias Económicas? Dominio privado. Inmueble. Dominio privado, me dicen. Che, y a ver, ¿dónde está el presidente de la Nación? La Casa Rosada. ¿Qué tal? ¿Qué es? ¿De qué tipo de dominio es? De dominio público. Ah, ¿por qué? Lee el cuadrito que les dije que se armen de clasificación jurídica. ¿Qué dije yo fíjate, de cómo venía la clasificación de los bienes? ¿Les nombré los edificios en bienes del dominio público? No. No. Entonces, un bien del dominio privado. No son los únicos bienes públicos son artificial, son los que fueron convertidos en tales por la mano del hombre y son muy claros. Las calles, los caminos, las plazas, las represas, los documentos que hayan sido declarados tales así por la arqueología, pero no.
Los edificios son bienes del dominio privado del Estado. Y el Estado actúa como un dueño. Nada más que la gente dice, porque esto es público. Suponete que llega a la facultad. Dice, porque esto es público. No, ¿qué público? Esto es bien del dominio privado del Estado. Yo te digo a qué hora entras, a qué hora te vas, cómo tenés que estar vestido, si podés fumar o no podés fumar, y ahora estamos, cómo te tenés que poner el barbijo y a la distancia que tenés que estar. Y si no te comportás, te digo, te vas afuera. ¿Eso por qué? Porque el Estado actúa como dueño. Vas a la FIP a hacer un trámite y empecés a gritar lo que fuera, alguien te va a decir, el policía de la Policía Federal, no de la Policía Provincial, porque es territorio federal, ahí te va a decir, mire, compórtese o se va. Y vos, no, que los impuestos, la presión impositiva, que de 40 puntos. Alguien está preguntando nombre y apellido de no sé qué cosa. No, profesor, siga. Yo le pregunté a una alumna porque no me aparece el apellido, pero lo puse yo en el chat. Sigan. Bueno, Me respondan. ¿en qué estaba? Bueno, en la FIP, no sé, empezás a gritar, te van a sacar a la calle. El Estado actúa como propietario. En los bienes, anótenlo, del dominio público, se actúa en base a normativas, por dónde vas a circular, ni siquiera se te pregunta si sos ciudadano argentino o no, por dónde van los autos, por dónde van las personas, cuál es el sentido de circulación de los vehículos en una calle. En cambio, en un bien del dominio privado del Estado, se utilizan en base a requisitos. Ustedes pueden venir, ¿cuántos son? 80, 69, menos 2, que es la profesora y yo, y bueno, 3, que tenemos también el contador. Listo, los otros 68 pueden venir todos abrazados, cantando, vamos a la facultad, qué lindo, porque ahora es presencial, listo, llegaste a la facultad y decís, ahora vamos al aula. No, ¿qué aula? Pará. Tenés los requisitos previos para poder venir y cursar administración y contabilidad pública. Si no lo tenés, no entrás. Y si viniste con la familia, por favor, que se quede esperando en el hall. Y si viniste con compañeros de primer año, irán al aula de primer año, pero no van a entrar al aula de cuarto año en administración y contabilidad pública. ¿Entienden la diferencia de cómo se utilizan bienes del dominio público y bienes del dominio privado? Los bienes del dominio privado son para que los use el público, pero el Estado, pero no son públicos. Fija el Estado el modo en que se usa. Ténganlo presente para ir interpretando la cosa y a veces lo que provoca el saber popular en algunos errores. A la vez, esta clasificación de bienes, antes de empezar a hablar en particular de cada uno, nosotros, para poder clasificarlo y saber qué es los bienes que tiene esta hacienda, tenemos que hacer un inventario. Y a la vez de hacer un inventario, vamos a tener que dar normas para evaluación de esos bienes. ¿Qué es un inventario? ¿Qué dice el diccionario? Anoten. Dice que el inventario es el asiento de bienes de una determinada persona, física o jurídica, hechos con orden y distinción. Pero no se habla en el diccionario de que tengan que tener valor, no habla en el inventario si habrá deudas o obligaciones. Ya, para nosotros, el inventario del patrimonio, ya sea para la administración o la contabilidad pública, perdón, ¿es lo mismo contabilidad pública que contabilidad gubernamental? Quiero escuchar una respuesta. Che, ¿qué son? ¿Me escuchan?
Parece que no, son todos sordos, háganme señas. Por lo menos, pero... Bien, ya Fernando Tavares, te escuché porque vos rendí dentro de un rato. Vamos a tratar de escuchar otro. Me dijo que no es lo mismo, Tavares. ¿Por qué no es lo mismo contabilidad pública que contabilidad gubernamental? Pregunta de examen. Yo cada vez que les digo pregunta de examen, es porque se pregunta en el examen. Lo puede preguntar otro, lo puedo preguntar a título personal porque hay cosas que me encanta escuchar o que saber si lo saben. No, no es lo mismo, chicos. No es lo mismo. Contabilidad pública son las 14 bolillas que ustedes se tienen que saber, donde el objeto de estudio de la contabilidad pública es la hacienda pública. Contabilidad gubernamental es una bolilla que lo que hace es ver el modo de registro de los actos de la hacienda pública más el resguardo patrimonial. Es una bolilla, la contabilidad pública son las 14 bolillas. Entonces no es lo mismo. No es lo mismo. Entonces decimos que el inventario para la contabilidad pública, no la contabilidad gubernamental, para el concepto de contabilidad pública, el inventario del patrimonio como materia administrable es una simple descripción de los componentes del dominio público y privado del Estado, con asignación de valor racional a alguno de esos bienes, no a todos, a alguno de esos bienes, con el fin de posibilitar el adecuado control y gestión de la hacienda pública. Bien, preguntas hasta acá. Miren que si no hacen pregunta acá, el próximo paso que volvemos a charlar es un examen, porque saben que la materia tiene un examen escrito, de aprobarse el escrito pasamos al oral. Espero que hayan tomado bien nota, porque una pregunta que hacemos es, yo antes les dije la clasificación contable, y les dije bienes indisponibles. ¿Recuerdan? Sí, hay las dos caritas que veo en la pantalla me dicen que sí. Muy bien. Entonces, si están prestando un servicio, son inajenables. ¿Qué acabo de decir yo recién? Que algunos en relación a algunos bienes, en esa definición, le asignamos valor a alguno de esos bienes, todo para que podamos hacer un adecuado control y gestión de la hacienda pública. Pregunta de examen. Si está por fuera del comercio, ¿para qué le asignamos valor? A ver, contadores. Para poder evaluar. No te escuché bien. Decime, María Victoria, Para evaluarlo, para inventariarlo. Claro, pero te pregunto, ¿para qué le asignamos valor? ¿Para inventariarlo? ¿Para qué lo queremos inventariar? Los contadores, siempre que hacemos cosas, ustedes se tienen que preguntar por qué. Entonces les dije antes, ¿cuál es el lema de la universidad? Formar un hombre pensante. Entonces no coman la idea así en frío. Si decimos, bueno, el contador, ¿para qué hace un inventario? ¿Para qué hace un balance? Para demostrar solvencia, para saber lo que tenés. ¿Para qué? Tenés todo el inventario y para saber lo que tengo y entonces decís soy un hombre rico. En el Estado dijimos, no nos importa eso, porque nosotros lo que queremos mostrar es prestar servicio. Así que, a ver, alguien que diga otra cosa más que María Victoria, les vuelvo a decir, aprovechemos en clase. En el examen es así la pregunta y es no, pasamos a la siguiente, porque no lo saben, porque no está en los apuntes.
o porque no leyeron a Chabayán, o porque no prestaron atención. Presten atención a lo que les acabo de decir, en la definición que tomaron de inventario. Si los bienes, respuesta, si los bienes están por fuera del comercio, ¿para qué le asignamos valor? Para un adecuado control. Y para ese control deriva a la vez en la asignación de responsabilidades del funcionario público. ¿Qué responsabilidades tienen los funcionarios que la van a ver en otra bolilla? Y que la van a ver también para ver el artículo 12 o 20 del régimen de contrataciones. A ver, ¿qué responsabilidades tiene un funcionario público así prejuiciosamente? Porque no lo vimos el tema todavía en clase. Cuando uno dice prejuiciosamente es previo a que ocurran los hechos. A ver, Victoria iba a decir algo, no se te escucha. Responsabilidad civil, responsabilidad penal y puede ser responsabilidad política. Ahí estamos, eso es lo que quería escuchar. No, yo tengo responsabilidad civil y responsabilidad penal. ¿Quién tiene responsabilidad política? Solamente las personas que menciona la Constitución Nacional. Solamente esos tienen responsabilidad política, que si no me equivoco es el artículo 53. El presidente, el vicepresidente, el jefe de gabinete de ministros, los ministros y los miembros de la Suprema Corte de Justicia. Solamente esas 5 personas tienen responsabilidad política. No cometan el error cuando se expresan de decir, no, tienen responsabilidad política los altos funcionarios. ¿Quiénes son los altos funcionarios? ¿Qué tiene que medir? ¿Más de 1,80 m? Entonces, sean concretos en ciertas respuestas. Quizás me quieran correr y sí, pero me lo tengo que saber de memoria. Hay respuestas que son taxativas, chicos. Es eso y no es otra cosa. Y se tiene que responder así, y no otra cosa, si no queda incompleto. Entonces alguien dice, pero ¿qué tengo que saber? ¿Las cosas de memoria? Y no sé, si liquidás impuestos y las asignaciones, o lo que quieras descontar por cargas familiares. Y mira, si no te lo sabés de memoria, te lo tenés que leer en algún lado. Y si te preguntan cuánto es 2 más 2 y me decís 4, no sé cuál es el proceso mental que haces, pero 2 más 2 es 4. Ya es distinto si te pido con IVA o sin IVA. No sé, así que hay artículos, y eligieron una carrera donde parte del estudio es así, es taxativo. Los enunciados, hay enunciados que son taxativos. ¿Quiénes están a quién alcanza determinadas normas, a quién no alcanza determinadas normas? Bien, surge de esos que sintetizamos, que decimos, la predeterminación de las funciones del Estado. Todo lo que pasa en el Estado, en algún lugar está escrito. En algún lugar está escrito cuáles son sus derechos como alumnos, cuáles son sus obligaciones como alumnos, y a la vez hasta está escrito de qué manera van a ser evaluados, para que se los corrijan, para que aprueben o no, o se presuma que tienen determinados conocimientos o no. En otro lugar estará escrito cuáles son nuestras obligaciones, y así todo. Y sépanlo. Porque si ustedes van a hacer un trámite a la municipalidad, y el empleado le dice, y usted le pregunta, che, ¿cuántas fotocopias necesito? Y bueno, mira, más o menos 10 fotocopias. ¿Por qué 10 fotocopias? En algún lugar está escrito cuántas fotocopias le tenés que presentar. ¿1, 5 o será 10? Pregunten la norma, no apliquen esto. ¿Cómo se llama esto que estoy haciendo y que se aplica muchísimo en nuestra carrera? Este movimiento de la mano, ¿cómo se llama? La teoría de los 5 dedos oscilantes. Entonces, sepan
que las cosas están escritas, no se dejen por lo que le diga el funcionario público, porque si el funcionario público no la tiene muy clara, lo primero que les va a decir es no, no se puede. Porque usted es un funcionario público, capaz que le preguntan, che, decime, en este expediente, ¿por qué le pone el sellito arriba? ¿Por qué firmás? Y capaz que la respuesta que van a recibir, y porque me lo enseñó mi jefe. Y no, chicos, si el tipo pone la firma es porque lo dice la ley de procedimientos administrativos, que dice que el funcionario público expresa su voluntad en un acto administrativo a través de su firma hológrafa. No a través de mostrar el ojito, poner la huella digital, no, la firma hológrafa. Y les tiro esto como para que sepan, esa misma ley es la que te dice dónde va el sellito del foliado de un expediente. Bueno, seguimos entonces. Eso es el inventario. Es la descripción de los componentes del dominio público, del dominio privado, con asignación de un valor racional a alguno de esos bienes. Y entonces, ¿qué podemos decir de esos bienes? Los bienes del dominio público natural, empezamos ahora a anotar. Los bienes del dominio público natural no se les asigna valor. Son bienes que están por fuera del comercio. Son bienes que son inembargables, imprescriptibles, inenajenables. Son bienes que en general son anteriores a la existencia del propio Estado. Estos bienes, por lo general, se inventarían mediante una descripción geográfica. La evaluación se lo consideran que es innecesaria porque están por fuera del comercio, pero hay toda una corriente que dicen que hay que evaluarlo estos bienes. ¿Para qué? Con la excusa de que al evaluarlos la fórmula patrimonial va a dar positivo. Y como ejemplo ponen que se evaluaron las esmeraldas de Colombia o que Chile evaluó su cobre. O sea que a veces decimos que los contadores, si queremos saber el valor de las cosas, porque alguna vez lo vamos a vender. Entonces, bien, hay esa disquisición, esa diferencia entre distintos autores. A la vez, esa descripción geográfica es con planos, con cartas geográficas, y tienen que saber que están jurídicamente sustraídos del comercio ordinario, absoluto los naturales, relativamente los artificiales, o sea que inembargables que no me pueden, porque Argentina ahora no arregló con el Fondo Monetario o en el presupuesto 2022, proyecto de presupuesto, no pusieron los 19.000 millones de dólares que hay que pagar. No se puso. Entonces, supónganse que alguno quiere embargarnos como en un momento se embargó la Fragata Libertad. No pueden embargarnos el río Paraná. ¿Por qué? Porque es un bien del dominio público natural. ¿Lo podemos vender? No lo podemos vender. Y es imprescriptible. ¿Qué es la prescripción adquisitiva? Silencio absoluto. Claro, viene para que se acuerden. En la actividad privada, muchos contadores, muchos abogados viven de la prescripción veinteañal o la adquisición veinteañal. Vos tenés un inmueble y agarrás, demostrás que pagaste los impuestos, aunque no es tuyo el inmueble, pero vos demostrás que pagaste los impuestos durante 20 años, pasa a ser tuyo. Esa es la adquisición o la prescripción. El otro, el dueño original, perdió el derecho. Bueno, en el Estado no, eso no existe. Son inenajenables, imprescriptibles, inembargables. Por favor, ténganlo en claro, pregunta de examen y pregunta de charla. Y los bienes del dominio público, artificial, esos se evalúan por su valor de costo, quedan a un valor histórico, no se revalúan, no se amortizan. Ejemplo, el dique y su lago, la calle.
En cambio, los bienes del dominio privado del Estado ingresaron al patrimonio del Estado por la vía contractual, por convenio, por apropiación o cualquier otro medio, por donación. No se pueden vender sin desafectarlos. O sea que los bienes del Estado, del dominio privado del Estado, si están prestando un servicio, son indisponibles. Ejemplo, la Facultad de Ciencias Económicas es un bien del dominio privado del Estado, inmueble, indisponible porque está prestando un servicio y se evalúa a su costo, a lo que fue adquirido o el costo de construcción. Los bienes disponibles son los que no están afectados a la prestación de un servicio. Entonces, para su evaluación, porque dejaron de prestar un servicio, por lo tanto el Estado se va a desprender de esos bienes, en general hay que hacer una tasación. Y esa tasación va a ser a un valor venal o de realización. Si estamos hablando de un bien disponible inmueble, resáltenlo, pregunta de examen. Creo que se preguntó en el último examen. ¿Quién hace la evaluación? La hace el Tribunal de Tasaciones de la Nación. No la hace la Agencia de Administración de Bienes del Estado. No, es el Tribunal de Tasaciones de la Nación. ¿Por qué? Porque tiene los elementos técnicos para evaluar. Allá por el año 2012 se creó, anótenlo, la Agencia Nacional de Administración de Bienes del Estado. Pero solamente se dedica a la cuestión de administrar ciertos inmuebles. Se creó allá por el año 2012 y trabajó sobre todo sobre bienes de cuestiones ferroviarias, qué sé yo, o en un momento se dedicó a lo que fue también en el 2012, a lo que era el polo de la isla de Marchi, o a la transferencia de acciones de playas ferroviarias, o ahora al registro de barrios populares, pero no se meten para nada con el resto de los bienes del dominio privado del Estado. Entonces, para vender un bien del dominio privado del Estado, si fuéramos a vender la Facultad de Ciencias Económicas, si fuéramos a vender una facultad, si fuéramos a vender una casa que el Estado no utiliza más, si vamos a vender un terreno donde pasaba la vía del tren y no va a volver a pasar, bien, el que evalúa eso es el Tribunal de Tasaciones de la Nación. El resto de los bienes que vamos a vender, una computadora vieja, los bancos y sillas no sé, de la facultad, porque vamos a comprar otros mejores o quedaron, o son bienes mostrencos, o se rompió una pata. Bien, para venderlos hay que fijarle un valor venal, un valor de realización. Los bienes muebles, hasta las 21 tenemos clases, ¿no? Porque estaba mirando la hora, son 19:56. Bueno, los bienes muebles... Sí, profesor, hasta las Sí, 21. Bien. Tenemos muebles efectos. Son los bienes más comunes. Son los que tienen una duración más o menos precaria. Entonces, su evaluación se hace a su costo de ingreso. Son bienes que en general pueden llegar a formar stock. En cambio, los bienes especies son bienes transformados, que pueden pasar a formar parte de otros bienes, materias primas. Entonces, un criterio de evaluación de esos bienes es el valor de reposición.
Sobre esto no son criterios dogmáticos. Hay variaciones, por ejemplo, los bienes pueden ser efectos mientras están en stock y después sí se transforman en bienes muebles, en especies, porque se empiezan a consumir y a la vez tenemos que diferenciar si vamos a consumirlo en el primer uso o no. Si yo compro 1 kilo de café por caja chica, listo, es un bien consumible. Ahora, si compro 80 toneladas de café, y sí voy a llevar un control sobre ellos. Por lo menos no me va a integrar el patrimonio del Estado, pero voy a saber cómo, dónde están depositados, quiénes son los que me van pidiendo café, dónde tengo esas toneladas de café. Bien. Los semovientes se evalúan a su costo si son adquiridos. Pero si la vaquita me tuvo terneros o me nacen pollitos, porque qué sé yo, tiene que tener características particulares los semovientes para integrar el patrimonio del Estado. No me lo integra cualquiera. Tiene que tener características. Ejemplo, adquiero hacienda para los alumnos de la Escuela Agrotécnica de Casilda. Los ponemos siempre estos de ejemplo. ¿Por qué? Porque son semovientes que van a ser sometidos al contacto con los alumnos, los van a tocar, tienen que ser animales mansos, y entonces van a estar muchos años dentro del patrimonio del Estado. Si yo compro hacienda hoy a la mañana acá en el mercado para faenarla a la tarde en un frigorífico y que mañana sea un entrecot en distintas dependencias del Estado, eso no lo voy a inventariar. Porque ese va a ser material de consumo. Igualmente, si compro mulas para el ejército, todo lo que uno compre para fines militares, todo es gasto, no es inversión. Si yo compro mulas para la Universidad de Rosario, porque vamos a hacer una expedición a los Andes y vamos a cruzar los Andes para hacer lo mismo que hizo San Martín, es equipamiento. Eso los voy a inventariar, porque van a estar un tiempo esos animales en el patrimonio del Estado. ¿Estamos? Y si nace la mula, la mulita, bueno, veo cuánto cotiza el kilo vivo de esa especie, de esa raza, y ahí les fijo un valor. Los bienes inmateriales es a su valor real o el valor corriente, dejando constancia del valor nominal de los bienes. Y recuerden que la no disponibilidad de los bienes pueden ser jurídicamente, por cómo es el bien, por una ley especial, por el uso que les vamos dando. Y a la vez yo le comenté que había otra clasificación de los bienes en general, si eran fructíferos o si eran infructíferos. Los bienes fructíferos son los que me generan rentas, son los que me evitan un gasto. El Estado, por ejemplo, para los que hayan podido concurrir al edificio de la Facultad de Ciencias Económicas, tenemos un bar, Aula Cero. ¿Lo tenemos alquilado? No, no es el término correcto. El Estado no alquila, el Estado da concesiones. Bueno, me genera una renta. A la vez, el tener inmueble propio me evita un gasto, tener que pagar alquiler. La Policía Federal, que tiene un inmueble acá sobre calle 9 de Julio, en la otra cuadra, es un bien fructífero, porque quizás no lo da en concesión a nadie, pero le evita tener que pagar el alquiler. Entonces, en general hay que ver si sale dinero o si me evita una salida de dinero o si me los produce. Eso es un bien fructífero. ¿Cuál es un bien infructífero? El que no me genera ingreso. Y a la vez me provoca gasto o erogaciones. Ejemplo, un parque, el Parque Urquiza. Es un bien infructífero. ¿Estamos? Ahora,
¿Preguntas hasta acá? Nada. Bueno, me sorprendo yo de haber sido tan claro que nadie tenga preguntas. Y es una pena que no le originé dudas a nadie. Bueno, sigo. Todos estos bienes que les acabo de hablar, de estas clasificaciones, de estos inventarios, ¿qué hace el Estado? ¿Qué hace la contabilidad patrimonial? No estoy hablando del activo menos pasivo, patrimonial, no, estoy hablando de la contabilidad patrimonial que se lleva dentro de una dependencia del SAF, Servicio Administrativo Financiero. Ahí adentro funciona la contabilidad patrimonial. ¿Qué es el SAF? Para los que no se acuerdan, artículo 6 y su decreto reglamentario. Entonces la contabilidad patrimonial tiene o realiza los que se llaman actos de conservación y actos de utilización. Esas actividades de conservación y utilización significan, y anótenlo, pregunta de examen, que se realizan dentro de un sistema coherente. ¿Qué actos de conservación tenemos? Tenemos actos de conservación física o material, me lo ponen arriba, y abajo vamos a tener actos de conservación jurídica. Un acto de conservación física o material es cuando al bien lo protegemos en su integridad física, en su integridad material. Y son también los actos concurrentes para mantener, por favor, esto que voy a decir me lo ponen en grande, para mantener o restablecer las cualidades originales. Eso es un acto de conservación física o material. No es para aumentar el valor, no es para modificar el valor, es para restituirlo. Ejemplo, pinto el edificio, pongo los vidrios que se me rompieron, se me encendió la facultad de derecho, la vuelvo a reconstruir, le vuelvo a restituir su valor original. Eso es un acto de conservación física o material. Ya que están un segundo, les voy a tomar lista para saber. Listo. Ya estamos. Seguimos. ¿Preguntas hasta acá de actos de conservación? Nada, ¿lo tienen en claro? Bien, seguimos. Entonces, no escuché. Bien, ¿y cuáles son los actos de conservación jurídica? Es cuando aplicamos el poder coactivo del Estado. ¿A través de qué? A través de los órganos competentes. ¿Para qué? Para la defensa del derecho subjetivo del dominio que tiene el Estado sobre sus bienes. Ejemplo, sobre los terrenos ferroviarios me construyen una vía, no me dejan pasar el tren o me lo quieren usurpar. Listo, el Estado va a poder aplicar su poder para demostrar que le están usurpando y que eso es del Estado y que no te podés quedar ahí. Defiende el derecho subjetivo, o sea, de sujeto. Poder coactivo. Una de las cosas que a veces decimos que la 2456 no fue redactada acá en Argentina es el artículo 3. El artículo 3, sobre el final, dice que se estipulará el tema de rendición de cuentas. Yo antes les dije que presten atención a las palabras cuando les di una definición. Le digo, che, y a ver, ¿para qué le fijamos valor a los bienes que están por fuera del comercio? Y que es para cuidarlo. Se lo decía la definición, para cuidarlo y para que el Estado gestione. Y a la vez, cuando lo cuidamos, asignamos responsabilidades. Bueno, en ese artículo 3 se habla de estipular. ¿Qué estipular?
El Estado, si hubiera sido redactado acá, se hubiera fijado el Estado, su poder coactivo, y no estipulaba. Estipular, a ver, vamos a ponernos de acuerdo. ¿Qué ponernos de acuerdo? Yo te digo cómo me tenés que rendir cuentas. Porque sos vos el funcionario que estás prestando servicio. Sos el mandatario. A veces confundimos y pensamos, no, el mandatario. Mandatario es alguien que vos le das una orden para que haga algo. Le pagás al mandatario para que te patente el auto, porque vos no tenés ganas de ir a hacer el trámite al registro público, al registro de la propiedad automotor. Entonces, mandás un mandatario. Desde la Revolución Francesa, el artículo 14 o 15 de Derecho del Ciudadano establece que los funcionarios tienen que rendir cuentas. Estamos en el 2021, por lo menos en Argentina, y se hacen los distraídos. Eso es un mandatario, no es que tiene poder, que soy el dueño de la cosa. Entonces, los mandatarios, el Estado fija su poder coactivo a través de los mandatarios, de los distintos órganos. ¿Qué son los actos de utilización? Tenemos actos de utilización física y actos de utilización jurídica. Un acto de utilización física es el uso material, el consumo, la transformación de los bienes. Eso es el acto de utilización física. Estoy tomando el café con un pocillo de la facultad. Estoy haciendo un acto de utilización física. Recuerden que no se justifica inventariar bienes de bajo valor, de muy bajo valor. ¿Y qué es un acto de utilización jurídica? Son las medidas jurídicas por las que se procuran lograr una mayor eficiencia en la utilización de los bienes, o un mejor rendimiento en cómo se usa un bien, o se quiere tener alguna ventaja de índole financiera. Son, por ejemplo, los decretos reglamentarios que reglamentan para vender un bien, qué es lo que hay que hacerlo. Esos son actos de utilización jurídica. Pedir que cuando se está haciendo una obra, el constructor cumpla con lo que se estableció en el pliego de bases y condiciones, ya sea en la calidad o en tiempo, eso es un acto de utilización jurídica. Saberlo bien este tema. Los que van a rendir última materia mañana, el oral, es porque, si no me equivoco, en el escrito del lunes que tomamos, ¿qué día es hoy? Jueves, sí, entonces se tomó el lunes o martes que tomamos el escrito, se preguntaba esto, no creo, o en alguno, sí, ¿cuáles son en un sistema coherente los actos que utiliza la contabilidad patrimonial? Era esto, y se lo tenían que saber, las 4 cositas, chicos. ¿Y cómo se organiza este servicio este servicio del patrimonio que está dentro del SAF? Anoten que los bienes patrimoniales, o sea, los que están en el patrimonio, no me pongan 1 kilo de café, los bienes patrimoniales están sujetos a normas para su utilización. El Estado, lo primero que hace, es que procura determinar cuáles son los bienes. Eso es lo primero. Lo segundo son esas disposiciones legales que van a procurar su utilización y su conservación. Lo tercero que hace el Estado es delimitar la responsabilidad de esos funcionarios. Responsabilidad civil, responsabilidad penal. Y después está todas las otras disciplinarias. Responsabilidad política solamente la tiene los funcionarios políticos que menciona en la Constitución Nacional. Y lo cuarto que hace el Estado es su registración. Registra todo eso. Entonces, un servicio donde se lleva, y anótenlo y pónganlo en grande, lleva el inventario permanente en forma analítica. Eso significa
que hay una clasificación, que a la vez hay fichas, que puede ser en papel si es viejo, pero normalmente ya ahora todo es por medios informáticos, donde está la fecha de adquisiciones, el detalle del bien, el precio que se pagó, la cantidad de bienes, dónde están esos bienes, quién es el responsable secundario. En la Facultad de Ciencias Económicas, que tiene un montón de bienes, hay un responsable primario que normalmente se dice que es el funcionario de mayor jerarquía administrativa, entonces el secretario administrativo, ahora se lo llama directores de administración. El decano de la facultad no es que cuando llega le dicen, bueno, a ver, firme, usted tiene un sello, un escritorio, una silla, un cuadro. No, hay un subresponsable que va a ser el responsable de todos esos bienes, que va a ser, que va a utilizar el decano, o en la Casa Rosada va a utilizar el presidente de la Nación, o en la residencia de Olivo, bueno, que es donde duerme y donde come, y vive, habrá también subresponsable, no firma el presidente cuando llega a recibir 5 árboles, una pileta de natación. ¿Les queda en claro? Pero la contaduría, esto es analítico, inventario analítico permanente. La Contaduría General de la Nación lleva el inventario permanente en forma sintética. ¿Y cómo funciona esto? Sencillo. Hay una existencia inicial más los cargos que se formulen, que serían las altas, las incorporaciones, esos son los cargos. Ténganlo en cuenta que ese término de cargos se utiliza en forma parecida cuando vean la contabilidad de responsables de que lleva el Tribunal de Cuentas de la provincia de Santa Fe, que se habla de que recibe dinero, por lo tanto recibe un cargo, por lo tanto es un cuentadante. Entonces hay una existencia inicial, más los cargos, menos las bajas, que son los descargos. Las bajas porque el bien dejó de prestar servicio, porque se incendió, porque lo robaron, porque queremos bienes más modernos, entonces lo declaramos mostrenco. Todo eso es lo que me da la existencia final. Sepan que hay un clasificador de bienes, sepan que este inventario del Estado no fue que existió toda la vida. Arranca ya por el año 64, donde se hace el primer censo de bienes del Estado, se fijó que se iba a hacer cada 5 años el inventario del Estado. No se viene cumpliendo bien ese tema. Está así medio que no se cumple. No se cumple por las dificultades, por la gran cantidad de bienes, pero no se está como salieron las normas en su momento. Normas que a veces, ya que estamos, un comentario al margen, no es conocida por todos los funcionarios. Yo me encontré con una contadora general de la Nación que no lo sabía, esto que el inventario era cada 5 años, y era la contadora general de la Nación, que es la misma que dice, no, hay que evaluar los bienes del dominio público natural, tenemos que saber cuánto vale un... Uy, se me fue el nombre. La nieve que se va derritiendo y se convierte en lagos que desciende desde las montañas. Bueno, me olvidé. Bueno, para eso había que evaluar todo. Y yo les conté antes que en el patrimonio del Estado, en el inventario, no entraba el dinero, porque eso era de la gestión financiera. Entonces, ¿hay algún punto de contacto entre la gestión financiera y la gestión patrimonial? Por favor, háganse un eje real para los gastos del Estado. La primera etapa de los gastos del Estado que reconocemos nosotros es la etapa de la afectación preventiva o la reserva, que es cuando se da la autorización para que algo se compre. No hay obligación de nada. Ya lo habíamos charlado.
La siguiente etapa, quiero comprar un pocillo de café. Listo, me autorizan a hacerlo, se hace todo el procedimiento en base a los montos, bla, bla, bla. Termino adjudicando el pocillo de café a alguien. Esa es la etapa del compromiso. Compromiso contable contraído. Vean, al que le adjudiqué llevará su tiempo y me trae un día el pocillo de café. Yo lo miro, digo, genial, este pocillo, el que yo había pedido en la orden de compra, el tipo me lo trajo, yo le doy la recepción definitiva, me trae la factura, genial. La ley dice que se me conformó el momento del devengado. Sí, resáltenlo, háganle un redondel, devengado, ahí considero que gasté el crédito, ahí me nace la deuda, ahí se me terminó la contabilidad presupuestaria. La contabilidad presupuestaria va del devengado a la afectación preventiva o reserva, y me nace la contabilidad financiera, que es la que me conduce al pago. Ya sí, acá hay una deuda, ya hay un problema, se me altera el activo y el pasivo, me entró un bien, tengo que pagar, necesito ya los billetes. Entonces, cuando se pregunta cuál es el punto de contacto entre la contabilidad patrimonial y financiera, muchos que dicen, y es cuando me entra o me sale un bien. No, 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 ¿cuál es el punto? El punto es el devengado, no cómo se produce. Entonces, ese es el punto de contacto entre la gestión de los bienes y la gestión financiera. ¿Es para todo? No, es solamente para los bienes que van a ingresar al patrimonio del Estado. Si voy y compro un kilo de café, no me integra el patrimonio del Estado, no voy a hacer la gestión de los bienes, no voy a tener actos de conservación y actos de utilización. Por lo tanto, no hay ahí punto de contacto. No me tienen que hacer el asiento del ingreso patrimonial. ¿Cuál es el asiento de patrimonio del Estado? Compré un pocillo. No, no existe la cuenta de acreedores a proveedores a pagar, cuentas a pagar. No, 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 no. Solamente existe la cuenta patrimonio fiscal. Entonces, yo tengo que me ingresa el pocillito al patrimonio, muebles y útiles a patrimonio fiscal. Me compro un semoviente para la Escuela Agrotécnica de Casilda, semoviente a patrimonio fiscal. Ese es el asiento de ingreso al patrimonio. Se me muere la vaca, patrimonio fiscal a semoviente. Rompo el pocillo, se lo tiro a uno, lo declaro mostrenco porque quiero otro pocillo mejor, patrimonio fiscal a muebles y útiles. Cuando se les dice o se les diga, ¿cuál es el asiento de recepción de un bien? De un bien. Si fue el pocillo, compromiso a devengado. Si compré una vaca, semoviente, compromiso a devengado. Si compro un kilo de café o 20 kilos de café, compromiso a devengado. Ese es el asiento de recepción de bienes. Otro distinto es el asiento que le acabo de decir, que es de incorporación al patrimonio, si corresponde o no, porque no todos los bienes van a integrar el patrimonio. El patrimonio dijimos que es el conjunto de bienes susceptible de posesión estatal. Ese es el patrimonio del Estado. Y recuerden, por otro lado, que susceptible de posesión estatal es que van a permanecer un tiempo dentro del patrimonio del Estado. Anoten, el patrimonio del Estado, como materia administrable, como objeto de la gestión patrimonial desarrollada por los órganos ejecutivos de la Hacienda,
es el conjunto de bienes susceptible de posesión estática y que el Estado posee y pueden ser utilizados como instrumento material de los servicios públicos o como fuente de rentas aplicable a esos mismos servicios. Recuerden que esos bienes susceptibles de posesión estática son cosas muebles, son cosas inmuebles, son derechos patrimoniales, más el conjunto que no lo tenemos a veces inventariado, por eso no está dentro del patrimonio, el conjunto de bienes naturales, no lo tenemos. En forma relativa, podría llegar a ser algunos bienes del dominio público natural artificial. Pero recuerde, la posesión estática es que van a estar un tiempo prolongado prestando servicios dentro del Estado. ¿Quién controla esto? Bien, hay un control interno que es a través de unidades de auditoría interna, a través de la Sindicatura General de la Nación, y ahí hay un control que podemos llamar jerárquico, que también que es el que puede hacer el servicio administrativo financiero a través de la contabilidad patrimonial, y hay un control externo. Recuerden que el control externo original lo tiene el Congreso y también puede, artículo 85 de la Constitución Nacional, ahí lo define, o también lo puede hacer a través de un órgano de asistencia técnica que es la Auditoría General de la Nación. Que siempre decimos, no es un control delegado. El que hace la Auditoría General de la Nación es un control que hace un órgano de asistencia técnica. Preguntas que tengan dudas, si no ya, para mí la bolilla esta está concluida, así que lo único que me queda es, si quieren hacer preguntas o tienen dudas, y si no, les deseo que vayan a festejar una alegre noche. Profesor Santizo, algo. También en el cuadernillo tienen prácticas, son sencillos los asientos de alta y baja, véanlos solos. Si después tienen dudas. Sí, no me metí con la práctica en profundidad, porque teóricamente el profesor Marchesi les va a dar práctica de distintas bolillas de la materia, por eso que no quise entrar en detalle a resolver la práctica. No, eso después, en la última clase hacemos un repaso de todas, o sea, no le vamos a destinar a esto que es muy cortito, pero sí, después hacemos una global de distintos temas, vamos a hacerlo, pero ya lo pueden ir viendo. Por favor, que les queden claros y les pregunto, che, ¿por qué los bienes están por fuera de comercio? ¿Para qué le asignamos valor? ¿Para qué nos interesa? No me digan, para saber lo que tenemos, cuánto vale. No nos interesa mostrar ni solvencia ni enriquecimiento. Lo que tiene el Estado es para prestar servicio, total y absolutamente distinto a la hacienda privada del Estado. Y cuando hablamos de una persona en el Estado, una persona jurídica de un organismo descentralizado, sepan de qué se trata la cosa, ¿no? No se los voy a decir, dado que no me lo están preguntando. Bueno, chicos, ante el silencio, yo los saludo alegremente, que disfruten y, bueno, me voy a preparar mi cena. ¿Hay dudas? Antes que se vayan todos, a ver quién es Caterina 2, por favor, ¿se puede quedar la alumna que no la encuentro en la lista? Bueno, los dejo con esas cuestiones. Chao a todos, buenas noches. Chao, profe, gracias. Chao, chao. Gracias.